7 de abril de 1945. Frente a Okinawa, el suboficial de primera clase, Samuel Dutch Mawson, había pasado tanto tiempo bajo el agua que, a veces, olvidaba cómo olía el aire. No literalmente, claro, pero tras 3 años en la Marina, después de 18 meses de operaciones de rescate y reparación en el Pacífico, después de ver barcos que flotaban al amanecer convertirse en restos ardientes al anochecer, Dutch había desarrollado la mentalidad peculiar de un hombre que vivía entre dos mundos. Encima del agua, donde la muerte llegaba rápida y ruidosa. Debajo del agua, donde llegaba lenta y silenciosa. Ahora, suspendido bajo el USS Laffey, un destructor clase Fletcher que había sufrido el impacto de un ataque kamikaze esa misma mañana. Dutch trataba de decidir si permanecería en uno de esos mundos o en el otro. El Laffey había estado operando como parte de la línea de piquetes de radar frente a Okinawa, una red de barcos encargados de detectar aviones japoneses antes de que alcanzaran la flota principal. A las 8:31 horas, un Cero japonés se lanzó en picado desde las nubes. Las baterías antiaéreas del barco alcanzaron a disparar unas 50 rondas antes de que el piloto, decidido y comprometido, estrellara su avión directamente contra el costado de estribor del destructor. La explosión fue catastrófica. 55 hombres murieron, 72 resultaron heridos, y bajo la línea de flotación, el casco tenía un agujero del tamaño de una mesa de cocina. El capitán, comandante Frederick J. Beckton, un oficial de 32 años, ya famoso en la Marina por haber salvado al Laffey en más combates de los que la mayoría de los barcos sobrevivían, tomó una decisión inmediata. El barco no se hundiría. No ese día. No bajo su mando. Esa decisión llevó a que Dutch fuera bajado por el costado del barco en su traje de buzo a las 14 horas, armado únicamente con un kit de parches, algo de goma y órdenes que se resumían en «haz que funcione». Dutch había visto mucho daño en su carrera. Corales que desgarraban planchas de acero, metralla que abría heridas irregulares en el casco, pero un ataque kamikaze era distinto. La destrucción era absoluta. La explosión había abierto una brecha de casi 4 metros, con bordes tan retorcidos que los procedimientos estándar de reparación eran inútiles. A unos 10 metros de profundidad, la presión del agua era tremenda, unos 20 psi tratando de forzar su entrada en cada rendija. Aún no inundaba la sala de máquinas, pero pronto lo haría. Dutch tenía quizá 2 horas antes de que la situación fuera crítica. Con un taladro manual marcó el área, buscando acero intacto donde anclar un parche. Pero el casco estaba deformado, agrietado, sin bordes rectos ni superficie firme. Pensó, los parches metálicos convencionales requerían orificios, alineación exacta, sellado con presión. Todo eso era imposible. El agua encontraría cada hueco. Mientras flotaba en la penumbra, viendo el agua filtrarse por las grietas, la mente de Dutch, la de un mecánico más que la de un soldado, empezó a trabajar con calma. Vio su manguera de aire. Era de lona engomada. Fuerte, flexible, impermeable. Y mirando el acero retorcido, una idea tomó forma. Emergió y explicó su plan al maestro de salvamento en el bote, el jefe Morrison. ¿Quieres usar manguera?, preguntó Morrison incrédulo. Y bandas metálicas del almacén de proa, respondió Dutch. Las vi esta mañana. Eso no es... Así no se hacen los parches, Dutch. Lo sé. Pero nada aquí es normal. Si envuelvo la brecha con manguera como si fuera una junta de goma gruesa y la sujeto con las bandas, podría sellar. Morrison lo observó. Luego sonrió. El capitán te va a colgar si esto falla. El capitán nos colgará a todos si el barco se hunde. Esto es lo que hay. 20 minutos después, Dutch tenía lo que necesitaba. 50 pies de manguera, bandas metálicas y herramientas. Volvió a sumergirse. Con movimientos lentos y precisos, comenzó a envolver la zona dañada. Capas de manguera cubrían las grietas, adaptándose al metal irregular. La clave era la presión. El agua misma apretaría las capas contra el casco, creando un sello flexible. Era primitivo, sí, pero funcionaría. Cuando la goma estuvo en su sitio, la sujetó con las bandas metálicas, tensándolas con cuidado. 2 horas de trabajo bajo el agua. Los dedos entumecidos, una mano sangrando. Pero cuando emergió y levantó el pulgar,
La fuga se había reducido a un simple goteo. El verdadero momento de prueba llegó una hora después, cuando la nave tuvo que moverse. Las turbinas arrancaron. En la sala de máquinas, el jefe ingeniero Edward French observó los manómetros. El ingreso de agua era mínimo. El Laffey avanzaba por sus propios medios. El parche improvisado funcionaba. A las 16 horas, el radar detectó otro avión enemigo. Las baterías del Laffey abrieron fuego. El avión fue alcanzado, pero explotó cerca, sacudiendo todo el barco. En la sala de máquinas, las agujas de presión se dispararon. Y el parche resistió. El destructor seguía a flote. Al final de la batalla de Okinawa, el Laffey había sufrido daños que habrían hundido a la mayoría de los buques. Pero el agujero original, el que Dutch había sellado con una manguera y metal, nunca cedió. Cuando la nave llegó a puerto, los ingenieros navales estudiaron la reparación con asombro. Violaba todas las normas del Bureau of Ships. Era rudimentaria, sí, pero era ingeniosa. Semanas después, el método fue documentado y distribuido entre los equipos de salvamento de la Marina. Lo llamaron el sellado temporal de casco Mawson. Cientos de marinos aprendieron la técnica. Algunos la usarían más tarde para salvar sus propios barcos. Dutch fue propuesto para la Cruz de la Armada, pero la rechazó. «Solo hice lo que había que hacer», dijo. «No fue nada especial». El comandante Beckton no estuvo de acuerdo. A veces, hacer lo que hay que hacer es lo más especial que un hombre puede hacer. Dutch dejó la Marina en 1946 y regresó a Portland, Oregón. Trabajó como buzo comercial, recuperando cargamentos y revisando estructuras submarinas. Se casó con Patricia, una enfermera que había conocido mientras se recuperaba de una infección contraída en Okinawa. Tuvieron 4 hijos y vivieron tranquilamente. Nunca hablaba de la guerra. Si alguien mencionaba el Laffey, los kamikazes o el parche, él solo sonreía y cambiaba de tema. Una vez, su hijo mayor estaba reparando una tubería rota en el sótano. «El kit estándar no sirve», dijo el muchacho. «El daño es muy irregular». Dutch observó un momento y explicó una técnica usando goma y abrazaderas metálicas. «¿Cómo sabías que eso funcionaría?», preguntó el hijo. «Lo aprendí hace mucho tiempo», respondió Dutch. «Cuando las soluciones convencionales fallan, hay que pensar como el problema, no como el manual». El USS Laffey permaneció en servicio hasta 1950. Fue buque de instrucción y luego vendido como chatarra. Pero antes de desaparecer, fue recordado como uno de los destructores más resistentes del Pacífico. En los registros oficiales, el mérito fue para la tripulación y el mando. Pero en las historias que los marinos contaban en los bares, el crédito también era para un hombre silencioso de Portland que había entendido que, a veces, la mejor solución no está en el manual. Dutch Mawson murió en 1993, a los 78 años. Su obituario mencionó su servicio en la Marina y sus 45 años como buzo profesional. Nada sobre el Laffey, ni sobre el ataque kamikaze, ni sobre el parche improvisado que mantuvo a flote un destructor. Pero en los archivos del Naval History and Heritage Command hay una carpeta titulada «Métodos de reparación no convencionales, Teatro del Pacífico». Dentro, una sola página muestra la fotografía del casco del Laffey, con una anotación que dice «Sellado temporal de casco, abril de 1945, suboficial, de primera clase Samuel Mawson». Este método se utilizó para restaurar la integridad estructural de un destructor dañado y posteriormente fue enseñado a equipos de salvamento de toda la flota del Pacífico. Eso es todo lo que queda de la guerra de Dutch. Una foto, una técnica y un nombre en un archivo. Pero en la maquinaria invisible de la historia, entre miles de pequeñas decisiones que mantuvieron vivos a los hombres y a los barcos, un parche improvisado marcó la diferencia. No porque fuera perfecto, no porque siguiera las normas, sino porque, cuando las soluciones convencionales fallaron, un hombre decidió pensar diferente.